ella me compraba a mí, ¿verdad? O sea, yo le tengo que entregar la camioneta y ella me tiene que entregar el dinero, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen en todo contrato, al haber un acuerdo de voluntades y al haber un régimen patrimonial, es dos prestaciones. La de Marciana, que me tiene que entregar a mí la plata, y la mía, que yo le tengo que entregar mi camioneta, ¿verdad? Y justamente hay veces que, bueno, nosotros acordamos sobre esas prestaciones, pero justamente lo que posteriormente se vio sí, en derecho se fue analizando es qué pasa cuando hay una diferencia muy grande, o sea, una desproporción demasiado grande entre lo que da una persona con respecto a lo que da la otra persona. ¿Qué pasa si una de las partes tiene que dar demasiado con respecto a lo que da la otra, ¿verdad? Entonces, ahí es que en contratos nosotros decimos que se quiebra el equilibrio, se quiebra la justicia en cuanto a lo que cada parte tiene que dar. Entonces, ustedes me van a decir, sí, profesor, pero eso se acordó, vos acordaste, y si hay un desequilibrio, que se vea el que acordó mal. Pero hay ciertas situaciones que el derecho considera que por más que las partes hayan acordado, tiene que darse una suerte de remedio para equilibrar esas prestaciones. Entonces, por ejemplo, Marciana Fernández justo se entera de que yo estoy con cáncer, ¿verdad? Y que yo necesito sí o sí un medicamento para el tratamiento del cáncer. Y si yo no compro ese medicamento, el tratamiento del cáncer, en 3 días yo me muero. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella me ofrece, si bien mi camioneta vale, qué sé yo, $30,000, ella me ofrece $3,000, es decir, un décimo de lo que vale mi camioneta, ella me ofrece y yo la acepto. ¿Por qué? Porque yo estoy en un estado de necesidad. O sea, yo necesito vender mi camioneta. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo, por un lado, yo le voy a entregar una camioneta de $30,000 y por otro lado, ella me va a dar $3,000 nomás. Hay un desequilibrio entre las prestaciones. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, entonces, ese desequilibrio de las prestaciones es lo que se quiere remediar y hay una cantidad de remedios para eso, ¿verdad? Y fíjense cómo en este caso, por ejemplo, ella se aprovecha de mi necesidad, ¿verdad? Me paga $3,000, pero ella sabía de que yo estaba en un estado de necesidad, que yo necesitaba esa plata, porque si yo no tenía esa plata, yo me moría. Entonces, yendo al tema de la lesión, en la lesión no se castiga que haya desproporción. Es decir, yo puedo comprar una camioneta barata sin problema. Es decir, el señor Rubén Sokin puede vender a mí una camioneta a $2,000, a $3,000 y vale 40,000. Yo puedo sin problema comprar esa camioneta. No hay problema de que yo compre barato. No hay problema de que yo compre caro. El problema se da y el problema considera el derecho cuando hay un aprovechamiento de una de las partes. Es decir, cuando yo sé de que el señor Rubén Soski está enfermo y me aprovecho de esa circunstancia y compro esa camioneta barata, ahí hay lesión. Si yo no sabía, puedo comprar barato, puedo comprar caro, pero yo no sabía. Sin embargo, cuando yo sé que la persona está en un estado de necesidad, yo me estoy aprovechando. Entonces, básicamente lo que dice el Instituto de la Lesión es de que cuando existe una excesiva desproporción entre las prestaciones, se presume de que hay aprovechamiento y y para que haya ese aprovechamiento tiene que haber uno de los 3 estados, y los 3 estados son ligereza, necesidad o inexperiencia. Necesidad ya vimos nosotros que es un estado patrimonial, primordialmente un estado patrimonial en el cual yo estoy necesitando ciertos elementos o ciertos insumos para llevar a cabo mi vida. Ahora, si lo tengo
dinero para comprar medicina, si no tengo dinero para comer, si no tengo dinero para mis necesidades más básicas de educación, por ejemplo, de mis hijos, yo estoy en un estado de necesidad. Y si la persona que me compra a mí sabe que yo estoy en ese estado de necesidad y se aprovecha y obtiene una ventaja excesiva, desproporcionada, entonces se configura la lesión. Entonces, reitero, para que haya lesión tiene que haber desproporción grande entre las prestaciones y tiene que haber un aprovechamiento de uno de esos estados. Ligereza, inexperiencia o necesidad. Necesidad, el primero que nosotros dijimos que es necesitar los insumos básicos, las cosas básicas para la vida. Una persona necesitada, una persona que está en indigencia, una persona que no tiene para comprar medicamentos, no tiene para atenderse por un médico, no tiene para comprar, para pagar el colegio. Y si yo sé de esa situación y me aprovecho y compro algo muy barato, que hay una excesiva de proporción, entonces se da el vicio de la lesión. Ese es el primer elemento subjetivo, ¿verdad? O sea, uno de los tipos de elementos subjetivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Profe, una consulta sobre lo que estabas diciendo nomás. O sea, que yo le podría decir, o sea, sé que eso no es exagerado, pero le podría, por ejemplo, demandar por lesión a una farmacia que me vendió tapabocas al doble de precio en pandemia. No. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la farmacia básicamente lo que hace es da un precio determinado que puede ser inclusive conforme a lo que ellos están comprando. Porque, por ejemplo, fíjate vos que el precio de los tapabocas en China subió 2000% con la pandemia, ¿verdad? Entonces, a lo mejor esos tapabocas que valían 100 guaraníes antes, ahora valen 3000. Pero hay otros elementos más. No solamente ahí a lo mejor va a faltar la desproporción, sino que también va a faltar el elemento subjetivo, el aprovechamiento. La farmacia tiene que saber de que Mauricio Rivarola está en una situación de necesidad y de que por eso está vendiendo a ese precio. ¿Entendés? O sea, tiene que haber un aprovechamiento subjetivo también. La persona te tiene que conocer a vos y tiene que saber, vos estás en un estado de necesidad, entonces por eso yo compro. Entonces vos, por ejemplo, me decís, tenés una moto. Vos tenés luego una moto. Un monopatín. O sea, un monopatín. Bueno, yo te digo, un día digo yo, vos estás ahí, la pucha, me decís, profesor, justo nos encontramos y vos me decís, mira profesor, vos sabés que mi mamá está muy enferma, estoy necesitando dinero, y tal. Y yo te digo, y vendeme tu monopatín. Y yo sé bien que tu monopatín vale, qué sé yo, 3 millones. Yo te digo, 100.000. 100.000 tengo para darte. Y vos desesperado porque necesitas la plata para tu mamá, me vendés. Ahí yo sé perfectamente, porque vos me contaste, de que vos estabas en un estado de necesidad. Vos necesitabas esa plata para tu mamá. Ahora, si vos no me contaste nada de eso y nos vamos un día y vos me decís, vos sabés que quiero vender mi monopatín y yo te digo, bueno, te pago 100.000 y vos me decís, acepto, no hay ninguna consecuencia mala en eso. O sea, lo que el derecho castiga no es la desproporción, sino que lo que castiga es que yo me aproveche de tu estado para obtener esa proporción. ¿Entendés? Sí, sí, profe, genial. Profesor. Profe. Profesor, justamente hubieron muchos casos parecidos a lo que usted menciona durante la pandemia. Personas que tuvieron que deshacerse, ¿verdad?, de sus propiedades y que eso creo que se intervino luego. Claro, pero por ejemplo, yo, qué sé yo, me voy a Caterín Ábalos, agarro yo y ella está ofreciendo una estancia y está ofreciendo por el diario y me voy y está ofreciendo realmente muy barato, ¿verdad? Entonces yo me voy y compro la estancia. Cierto, ella puede decir, vos compraste a mitad de precio la estancia, pero yo yo no tenía por qué desconfiar de que ella estaba en un estado de necesidad. Distinto era el caso si ella viene y me cuenta y me dice, profesor, yo estoy con un cáncer terminal, necesito irme al Sirio Libanés
a San Paulo y necesito $400.000. Entonces, por eso estoy regalando la estancia. En ese caso, yo me estoy, de cierta manera, aprovechando y por eso tengo esa desproporción. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de un cliente mío. Este cliente tenía una propiedad con sus hermanos, ¿verdad? Y era una propiedad muy valiosa, y en un momento dado él me dice, no, porque yo a mi hermana le perdoné. Y le digo yo, ¿pero y qué le perdonaste? No, y yo le perdoné a ella porque ella una vez cuando estaba necesitando dinero me ofreció muy barato su porción, muy barata su porción, y yo para no aprovecharme le dije que no, pero yo le podía bien haber comprado y le iba a quitar su parte. Y yo le quería decir a ese cliente, en realidad lo que se iba a dar ahí es que por más de que vos le pagues a ella su parte, si ella quería después podía anular ese acto por lesión, justamente. ¿Por qué? Porque había una notoria desproporción y vos te estabas aprovechando del estado de necesidad de esa persona. Entonces, estado subjetivo. Profe? Sí. Profe, ¿saben qué se da mucho también? Yo estoy en la defensa pública. Estos chicos drogadictos Sí. que venden cualquier cosa por conseguir dinero para la droga y venden cosas valiosas por poco dinero y después los parientes se van y tratan de recuperar, tratando de hacer juicio. Eso es lo que vemos mucho también. Sí, no, eso cantado. Y si yo sé que es un drogadicto, hay un estado de aprovechamiento, ¿no? Porque el tipo me está necesitando 150.000 para, qué sé yo, comprar cocaína y yo... Vende la computadora. Entonces te vende la computadora 150.000, que es una raya de cocaína, no sé cuántos gramos. Pero entonces, sí, y acá Jazmín me dice, la usura no es algo así. La usura totalmente, Jazmín. De hecho, si ustedes ven el Código Penal, al categorizar el delito de usura, categoriza justamente tomando en cuenta la figura de la lesión. Les quiero leer un poco, ya que me trajo Jazmín a colación eso, lo que dice el Código Penal, ¿verdad? Dice, cuando se codifica, y dice, el que explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otros se hiciera prometer u otorgar para sí o para un tercero una contraprestación que es evidentemente desproporcionada con relación a la prestación en los casos de un alquiler de vivienda, un otorgamiento de crédito, un otorgamiento de garantías excesivas, una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas, será castigado. Es decir, la usura, en el caso de que, por ejemplo, alguien necesite dinero y yo sé de que está en un estado de necesidad y yo le preste a una tasa evidentemente desproporcionada, es un caso de usura. Si yo, una persona, pero no solamente en el caso de que yo le dé dinero, sino que ahí, si ustedes ven, ahí está también el caso de que haya el alquiler de una vivienda y yo para el alquiler de esa vivienda yo le haya una desproporción terrible, o que él me prometa ciertas garantías. Por ejemplo, que por el crédito él me está pidiendo $1 millón de guaraníes y yo le hago hipotecar su casa que vale $600.000. No tiene ninguna relación, es una contraprestación totalmente desproporcionada y es abusando y aprovechándose de mi necesidad de tener ese dinero. Entonces, por eso me hacen hacer esa garantía. Entonces, decíamos nosotros, estado de necesidad, otro estado que justifica la lesión es estado de ligereza. ¿Qué es la ligereza? La ligereza es el obrar totalmente irreflexivamente, totalmente sin meditar, sin razonar sobre las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando yo no medito, cuando yo no razono sobre algo y a raíz de eso alguien se aprovecha de mi estado en el cual yo estoy, entonces ahí se da la lesión.
Si ustedes, si ustedes ven bien, hay ciertas legislaciones que asocian la ligereza a la debilidad mental. Entonces dicen de que hay ciertas personas que no tienen la incapacidad total como para ser interdictos, ¿verdad? Pero sí tienen cierta debilidad mental. Entonces, a raíz de eso, una persona se aprovecha y le hace, por ejemplo, que se despoje de su patrimonio a muy poca plata, ¿verdad? Y hay una cantidad, yo por ejemplo, me imagino una cantidad de gente que es muy vulnerable, que es muy irreflexiva a raíz de una cierta patología mental y que yo puedo influenciarle, ¿verdad? Entonces, y en el caso de que yo pueda obtener una prestación demasiado valiosa con respecto a lo que yo le estoy dando, entonces ahí ya esa desproporción entre lo que uno da y lo que el otro da, entonces si hay un aprovechamiento de ese estado de ligereza, de obrar irreflexivo, entonces yo puedo considerar que hay lesión. Fíjense, por ejemplo, un segundito más, fíjense, por ejemplo, el caso de, yo siempre pongo en las clases, bueno, hoy tenemos menos tiempo, pero siempre doy detalle a detalle con todo este tema de la lesión, pero un caso específico de ligereza, por ejemplo, para mí es la persona que se va a la playa, se va al Brasil, comienza a tomar caipiriña, que está en el sol, que otra cerveza, viene una chica y le quiere vender un departamento en Río de Janeiro, ¿verdad? Y él agarra y firma un contrato ahí en la playa, nomás porque él está en un estado que no está razonando muy bien. Brasil, lo mayor del mundo, caipiriña, va, caipiriña, viene el sol, se distrae, firma el contrato y al día siguiente se va a ver dónde está su departamento, que él pensaba que estaba en la playa y está en plena favela. Las favelas que ustedes saben que son los asentamientos de gente más humilde que está en los cerros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se podría considerar que hay cierta ligereza, porque un obrar totalmente reflexivo, un obrar que no mereció mucha meditación y que a raíz de eso ocasionó de que se aprovechen de él. ¿Por qué? Porque le hicieron pagar $200,000 por una barraca que está en la favela que a lo mejor vale 1,000. Y en el tema de la ligereza, lo que hay que ser bien concretos es que lo que no permite es que la persona sea negligente, ¿verdad? O sea, por más de que haya habido ligereza, hay que ver si esa persona fue absolutamente negligente, no puede alegarse la ligereza porque quiere decir que esa persona fue culpable de ese obrar irreflexivo. Pero, por ejemplo, en el caso del chico que tiene debilidad mental o en el caso de una persona que está bajo un terrible estrés o inclusive también es un adicto a las drogas, son casos de personas que no obran reflexivamente, que están obrando irreflexivamente, entonces cabe la ligereza. ¿Alguien quería preguntar algo? Ya dijiste que las adicciones entran en la ligereza. Te iba a preguntar sobre la ludopatía, por ejemplo, hace que muchos gasten de más, ¿verdad? Sí. Incluso sacando préstamos usuarios. Sí, y la ludopatía es todo un tema, porque inclusive ustedes van a ver en países, en la legislación comparada, inclusive tienen legislaciones muy detalladas, inclusive tienen un registro de ludópatas. Entonces vos te vas al casino y de repente podés estar en el registro y no podés jugar, ¿verdad? Justamente para evitar esa situación de desprenderte de todo, ¿verdad? Ahora, fíjense, y es interesante tu pregunta, Analía, porque ponerle que vos seas ludópata y venís a mi casino y yo tengo la rueda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La ruleta. Y fíjense, yo te digo, te voy a pagar 36 veces lo que vos apuestes.
y vos apostás, ¿verdad? Apostás 200.000. Yo sé de que a vos, yo sé que vos estás en un estado de ligereza, en cierto sentido, porque sos ludópata. Pero ¿cuál es el tema ahí? El tema ahí es de que no hay aprovechamiento. ¿Por qué? Porque vos estás apostando y yo no me estoy aprovechando de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si vos ganás, yo te tengo que pagar. Es decir, así como vos apostás esos 200.000, puede venir cualquier tercero y apostar. Lo que les quiero nomás decir es que los dos elementos para que haya lesión son la desproporción entre lo que uno da y el otro da, y aparte de eso, el aprovechamiento. O sea, hay un elemento objetivo y aparte de eso, el elemento subjetivo. Y el tercer estado subjetivo es el de la inexperiencia. Y el de la inexperiencia, el típico caso es el campesino que viene del interior, no sabe bien cuánto vale su terreno y se va a negociar en un estudio de abogados que saben bien cuánto vale el terreno, saben bien qué tienen que poner en el contrato, saben bien qué es lo que tienen que hacer para transferir esa propiedad. Y viene una persona de mucho dinero y que tiene todos esos recursos y le ofrece, por ejemplo, por su terreno, que a lo mejor vale 400 millones de guaraníes, le ofrece 40. Él no tiene la experiencia necesaria, él no tiene el conocimiento, él no tiene el know-how, entonces en base a eso él vende. Y las personas se dieron cuenta de que él no tenía todo ese conocimiento, se aprovechan y hay lesión. ¿Entienden? Doctor, una consulta. Sí. ¿Suele haber juicio por desproporción? ¿Por lesión? Desproporción. Y sí, lesión. Sí, lesión. Sí, hay muchos juicios. Y sobre todo hay en esos juicios de, como dijo Analía, en el tema de la usura. Ahí hay muchísimos juicios, ¿verdad? Porque realmente en esos casos se evidencia una lesión. ¿Por qué? Porque yo me aprovecho del estado de necesidad de la persona, viene, me pide ese dinero y yo le doy, le pongo intereses absolutamente desproporcionados con respecto a lo que es el interés normal. Si el banco está cobrando 8%, yo le pongo 50%. Entonces, ahí es que se da esa desproporción. Lo único que la pena no es muy alta, porque es 3 años o multa. Y básicamente hay veces que se cambia lo que es la pena de prisión por la multa. Entonces, no tienen tanto miedo las personas que realizan esos tratos, no tienen tanto miedo porque realmente la pena no es muy severa. Profesor, Sí. ¿cuál es el tiempo que se determina como para accionar en este tipo de casos? 2 años. Hasta 2 años dura. 2 años. Y ahí hay una... Ahí básicamente hay una discusión sobre si esos 2 años son desde la realización del contrato o desde que yo, que soy el lesionado, tengo que cumplir. ¿Por qué? Pongamos el caso, María, que yo te preste a vos 500 millones de guaraníes, ¿verdad? Y te digo, mira, la tasa que vamos a aplicar es 50% y vos me vas a comenzar a pagar a los 1 año. ¿Qué pasa? A los 1 año, vos me comenzás a pagar y entonces, si es que yo considero que es desde el contrato, 1 año más no vamos a tener para accionar. Sin embargo, si es que consideramos que es desde que vos comenzás a pagar, tenés todavía 2 años más. Y acá la doctrina lo que viene diciendo es, no, en realidad es 2 años desde que comienza a ejecutarse la prestación, porque ahí vos tenés justamente conciencia de que el contrato te está lesionando. Perdón, acá están llamando. Me olvidé de poner en silencio. Esto, ¿cómo es que se llama esto? Blooper.
Un segundito, voy a apagar y ya vuelvo. Ah, no, ahí ya se apagó. Vamos, ya estamos por terminar, ¿no? La clase, porque va a entrar la profesora Lucía Casal para tener la segunda parte. Quería terminar con esto, porque en realidad que me quedé cortísimo. Tanto gusto de tener clase con ustedes que me quedo corto. Me meto mucho en la clase. Perdón, un segundito. Quédate tranquilo, profe, dale. Martín, ¿y la unidad 7 no vamos a desarrollar acaso? La profesora acaba de mencionar Maribel, ¿cómo estás? Y hola, eso dijeron ayer, pero al final otra vez creo que no. porque acaba de Se mencionar el pasó profesor nuevamente. la profesora que va a ingresar va a desarrollar la segunda parte de esta unidad. Sí, no, y por lo visto que otra vez pasaron porque ayer comentaron en clase justamente que se iba a desarrollar hoy la lección 7. Pero Voy a- sería bueno hacerle acordar al profe. sí, voy a preguntarle nuevamente cuándo exactamente vamos a tener esa clase porque no Gracias, nos sirve Martín. tampoco pasar de largo una lección. Señor delegado, qué bolilla es este, porque entre tarde y... Hermano, Nueve. estamos la nueva hora. Ah, dale, gracias, gracias. Bueno, perdón a todos. ¿Cómo se llama esto? Blooper. ¿Se acuerdan Video Match? Ahí aparecen los bloopers. Tengo que poner en silencio la próxima. Bueno, entonces, una última cosa prometo decirles. La injusticia en el contrato, que es lo que nosotros venimos viendo, cuando es que se rompe el equilibrio, puede darse o en el origen del contrato, que es en el caso que nosotros venimos hablando, que es la lesión, o puede darse que inclusive se manifieste no necesariamente en el contrato, sino después, que tiene que ver con la teoría de la imprevisión contractual, o sea, con la imprevisión contractual. La imprevisión contractual, que es la excesiva onerosidad que viene posterior a que nosotros hayamos contratado. Rápidamente le doy un caso. Sara Medina me pide a mí 10.000 kilos de hierro para que yo le entregue en el año 2023, en septiembre del año 2023. ¿Qué pasa? Paraguay cae en una guerra con Brasil. El Estado acapara absolutamente todo el hierro que pueda comprarse para proveer el tema de las armas. Y Sara me dice... La carne a los rusos, profe. La ¿Cómo? carne paraguaya a los rusos que por el camino te cortan el contrato. Claro, entonces se hace demasiado costoso que yo pueda responder a mi obligación. Entonces, eso se llama la teoría de la imprevisión contractual. Cuando yo no puedo prever y hay circunstancias extraordinarias, totalmente imprevisibles, que sobrevienen después del contrato y que hacen que una de las partes le sea demasiado difícil cumplir, yo puedo alegar la teoría de la imprevisión contractual. Es decir, no pude tener en cuenta de que esta prestación se me iba a hacer demasiado difícil cumplir. Entonces, hay una cantidad de requisitos que ustedes pueden ver en los libros, en el libro del doctor Moreno, en mi libro también si quieren, y hay una cantidad de requisitos y una cantidad de cuestiones que tienen que pasar para alegar esa teoría que fue muy mencionada en tiempo de la pandemia. Entonces, ya estoy comiendo unos cuantos minutos de la doctora Lucía, así que les dejo ya con ella y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, doctor. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta La luego. próxima le hago mi pregunta, profe. Dale, Chao, dale. profe. Tiene que anotar ahí. Chao, chao.
En este mismo enlace vamos a estar con la otra profe. Sí, Liz, así mismo. Ahora estoy viendo para que se conecte. Gracias, Martíncho. Gracias, Dele. Compañeros, el profesor estuvo hablando del contrato de ejecución diferida, ¿verdad? Listo, el contrato parece que era El problema de la equivalencia de las prestaciones. De eso estaba hablando el profe. Gracias. Antes que entre la profe, les pregunto, ese primer ejemplo que el profesor dio con relación a la compra de la camioneta, después será que uno puede recuperar esa camioneta otra vez, demostrando que hubo esta lesión. ¿Qué dicen ustedes? No me acuerdo bien yo cómo dio su ejemplo. Claro que sí. Claro, Ahí recién se Claro que sí. recupera. Por eso le hiciste el juicio, para recuperar. Por eso le hiciste el problema. Sí, ¿verdad? Sí, eso era lo que quería preguntarle, pero pasó, y después ya fue a otro tema. En breve se conecta la profe. Ya va a entrar. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, le Buenas escuchamos tardes, perfectamente. doctora. Sí, Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Sí, profe, se le escucha, buenas tardes. Súper, súper. Creo que tenemos poquito tiempo, porque a las 3:30, hasta las 3:30 nomás su clase, ¿verdad? Y Sí, profe, 40, así profe. mismo. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer algo. Vamos a empezar la clase y vamos a ver si terminamos, pero no me quiero apurar con esta clase. Cualquier cosa vamos a coordinar para terminar la semana que viene, porque creo que realmente... ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Creo que, bueno, mi nombre es Lucía Casal, perdón, no me presenté. No sé si ya tuvimos clases antes o no, me parece que no con ustedes. Entonces, bueno, la clase que vamos a dar hoy me parece que es muy fundamental para toda la materia de contratos. Antes de que ustedes empiecen a desarrollar cada contrato en específico, la parte especial de los contratos, primero tenemos que terminar de desarrollar la parte general aplicable a cualquier tipo de contratos. Entonces, como les dije, tenemos poco tiempo, vamos a ver si terminamos la clase, pero no me quiero apurar porque quiero que realmente entiendan esto. Si no entienden esto, después les va a costar muchísimo más entender cada uno de los contratos específicos que se vayan desarrollando. Bueno, entonces son 3 temas en particular lo que vamos a tratar en esta clase, en esta lección. Contenido, forma y efectos del contrato. Yo no les veo a ustedes, así que ni a mí misma no me veo, así que cualquier cosa, abran su micrófono para avisarme. Bueno, empecemos sin más. Contenido del contrato. Cuando hablamos de contenido del contrato, lo primero que tenemos que entender es la noción de objeto, ¿ok? Siempre escuchamos, y a lo largo del Código Civil hay miles de artículos que hacen referencia al objeto del contrato.
Pero, ¿qué es el objeto del contrato para el Código Civil paraguayo? Y la verdad es que no hay uniformidad, no hay precisión a lo largo del código en relación con a qué se refiere el objeto, ¿ok? El Código Civil en algunos artículos, acá yo les puse algunos ejemplos, utiliza el término objeto de forma más amplia, haciendo referencia a la obligación, a la prestación. Por ejemplo, el objeto del contrato de compraventa es transferir la propiedad. O sea, la prestación, objeto como prestación. El objeto del contrato de locación es ceder el uso y goce de algo. Otra vez, el objeto como prestación, ¿ok? En otras partes, el Código Civil hace uso de la palabra objeto de una forma más restrictiva, como bien, digamos. Por ejemplo, el objeto de la compraventa es una casa. O al decir el objeto de la compraventa tiene que ser determinado, el Código Civil está haciendo referencia a qué es lo que se vende, ¿ok? Entonces, objeto como bien. Después, el objeto o el 804 que puse ahí como ejemplo. Pueden darse en locación todos los bienes no fungibles. Los demás podrán ser objeto del contrato, sí, etcétera. Otra vez, objeto como bien. ¿Qué objeto se puede dar en locación? Todos estos temas terminológicos, digamos, y de contenido del objeto, no hace falta entrar en demasiado refinamiento ni precisión. Para mí el objetivo es que ustedes entiendan que si bien la palabra objeto se utiliza en numerosos artículos del Código Civil, no necesariamente se le utiliza con el mismo significado, ¿ok? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, que ustedes tienen que aprender a interpretar en el contexto del artículo en particular que estén leyendo cuál es el significado de objeto en ese caso, ¿ok? Bueno, ¿qué caracteres tiene que reunir el objeto de un contrato? En este caso, en esta lección, vamos a desarrollar el objeto del contrato como el bien del contrato, que se puede, o sea, que puede ser parte de un contrato. Con relación a qué se puede realizar una determinada prestación, con relación a qué se puede vender, qué se puede dar en locación, qué se puede hipotecar, ¿ok? Hay tres características fundamentales con las que tiene que cumplir el objeto de un contrato. Con la determinación, el objeto tiene que ser determinado o tiene que ser determinable, el objeto tiene que ser posible y el objeto tiene que ser lícito. Y ahora vamos a desarrollar estas tres nociones relacionadas al objeto del contrato. Por favor, si no entienden algo, interrúmpame, me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Toda pregunta es bienvenida. Bueno, cuando hablamos de determinación del objeto, que el objeto tiene que ser determinado o determinable, nos estamos refiriendo a una determinación en especie, en cantidad y en un ratito vamos a ver en calidad qué tanto tiene que estar determinable el objeto de un contrato. En especie, siempre tiene que estar determinado el objeto, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Pongamos un ejemplo. Si yo preveo en un contrato que yo me comprometo a entregar un animal a otra parte, ¿qué es lo que tengo que entregar? Una jirafa, una mariposa, un gusano, un perro. O sea, necesito, cuanto más determinado esté la especie del objeto que tengo que entregar, más certero va a ser el cumplimiento de la obligación. Porque si yo no determino con la mayor precisión posible la especie, realmente no estoy prometiendo nada. Repito, dudoso si es que yo digo un animal se tiene que entregar a cambio de 10.000 guaraníes. Vamos a discutir si el objeto está determinado o no está determinado en cuanto a su especie, pero la verdad es que el efecto práctico es que no sé qué es lo que me van a entregar a cambio de 10.000 guaraníes. Me van a entregar cualquier tipo de animal. ¿Se entiende? Entonces, este ejemplo, capaz un poco común, tonto, lo pongo para que se entienda por qué el código exige que se determine la especie. Porque si no, uno no está prometiendo nada. No se sabe realmente qué implica el cumplimiento de la obligación. Siempre tiene que estar determinado el objeto en cuanto a la especie. Ahora, en cuanto a la
cantidad, acá tenemos una regulación un poquitito diferente. En cuanto a la cantidad tiene que estar determinada en un contrato o tiene que ser determinable. ¿Qué me refiero cuando digo determinación en cantidad? Usemos otro ejemplo sencillo como el de la especie. Si yo digo que tengo que entregar vino, así, sin más, ¿ok? Si yo entrego una gota de vino, ya cumplí con mi obligación, ¿ok? Si entrego una botella de vino, también cumplí con mi obligación. Pero la verdad es que no sé qué me van a entregar. Con cualquier cosa ya está cumplida la obligación si es que no está determinada la cantidad. Entonces, ¿qué pasa si las partes no determinan la cantidad ya al inicio, al momento de pactar, al momento de suscribir ese contrato? No necesariamente eso es algo que impide la validez del contrato. ¿Cuál es la condición para que el contrato sea válido, aunque la cantidad no esté determinada? Que sea determinable. ¿Y qué significa esto? Que pueda ser fijada sin un nuevo acuerdo de partes. Este es el artículo 693 del Código Civil. Las partes pueden dejar que un tercero decida qué va a ser la cantidad de lo que sea que se tenga que entregar. Pero la decisión de ese tercero va a ser definitiva. O sea, ¿a qué me refiero en este contexto definitiva? No tienen que requerir otra vez aprobación de las partes, ¿ok? En ese caso se entiende que la cantidad es determinable, porque ya se deja al arbitrio de alguien más. Ahora, tenemos entonces, la cantidad no necesariamente tiene que estar determinada, puede ser determinable. ¿Es determinable cuando se deja a cargo a un tercero? El tercero va a ser el juez, doctora. No necesariamente. Yo puedo pactar con, no sé, Lucía y Juan pactan que María va a determinar la cantidad de vino que yo voy a entregar. Eso es válido. Un tercero puede ser cualquiera. Ahora, ahí tenemos que hacer dos diferencias otra vez. Si nosotros, los contratantes, le dimos o no le dimos pautas a este tercero. ¿A qué me refiero con pautas? Si se le dio alguna guía que tiene que considerar en la fijación de la cantidad. Por ejemplo, si estamos contratando con relación a una cosecha de tomates y nosotros dejamos una cosecha de tomates específica que está en el campo tal, específicamente que uno puede identificar cuál es la parcela que se va a considerar, ¿ok? Y dice, María, que vive ahí, el 31 de agosto de 2023 va a contar la cantidad de tomates que hay en esa parcela y esa es la cantidad de tomates que se van a entregar. O sea, yo le di pautas a María de cómo va a fijar esa cantidad. El 31 de agosto se va a ir a la parcela y va a contar las parcelas. ¿Por qué es importante saber si se dieron o no se dieron pautas? Porque si no se dieron pautas, la decisión de ese tercero no es recurrible ante un juez. ¿Ok? Lo que sea que decida ese tercero, aunque sea totalmente ilógico, es definitivo. Definitivo en el sentido de que no se puede recurrir. ¿Ok? Y por otro lado, si yo no le di pautas a ese tercero y solamente dije, María va a decidir la cantidad el 31 de agosto y María no cumple con esa decisión, el contrato queda sin efectos. ¿Por qué? Porque yo no di ninguna pauta para que nadie más pueda decidir esa cantidad. Solamente dije María va a decidir. ¿Ok? Entonces, si yo no doy pautas, la decisión de ese tercero no es recurrible y si ese tercero no cumple, el contrato queda sin efecto porque no se puede determinar la cantidad. Ahora, si yo le di pautas a ese tercero, como el ejemplo que puse, y ese tercero, por ejemplo, dice, en esta parcela hay 5.000 tomates, y una parte se da cuenta que evidentemente no hay 5.000, hay 5, esa decisión del tercero es recurrible ante un juez. ¿Por qué? Porque el juez va a tener parámetros para juzgar si el tercero realmente siguió o no siguió esas pautas que le dieron las partes. Además, si el tercero no cumple en plazo, una parte le puede pedir al juez que fije esa cantidad. ¿Por qué? Otra vez, porque el juez va a tener pautas, va a tener parámetros, va a tener guías como para fijar esa cantidad. Entonces, Doctora, sí, profesora, sí. es como darle una condición al tercero, ¿verdad? No es una condición porque no estás
condicionando el actuar del tercero a nada. Lo que le está diciendo es dando guías de cómo o qué tiene que considerar para poder hacer esa determinación. ¿Ok? Una condición sería decirle, no sé, si es que pasa esto, no sé, pongamos una condición, no sé, vayamos a lo más simple. Una condición suspensiva. Una condición suspensiva supedita los efectos de un acto a un evento. Si es que te gradúas, yo te doy plata. ¿Okay? Está condicionando un evento a que ocurra algo. En el caso de la determinación de la cantidad con pautas, yo no condiciono nada. Yo digo, tenés que determinar la cantidad de los tomates. Lo que te estoy diciendo es, tenés que determinar la cantidad de los tomates en esta parcela, en esta fecha. Te doy una guía. No te digo determinar la cantidad de los tomates, así sin más. ¿Qué tomates? ¿Dónde hay tomates? ¿Ok? A eso se refiere la diferencia entre pauta y no pauta. ¿Te doy un parámetro? No te doy un parámetro para que determines la cantidad. Vino, la misma cosa. No sé, tenés que ver qué cantidad de botellas de vino hay en la bodega luego de, no sé, transcurrido 3 meses de la firma del contrato. Y esa es la cantidad que se va a tener que entregar. Te doy pautas de qué tenés que considerar en la fijación de la cantidad. Otra cosa, si yo digo, María va a decir qué cantidad de botella de vino yo te tengo que entregar. ¿Es válido? Es válido. ¿Por qué? Porque dejé la decisión a cargo de un tercero. Pero, si ese tercero no cumple, no hay nada que yo pueda hacer porque no di ninguna pauta. Y si ese tercero cumple y dice algo que con lo que yo no estoy de acuerdo, tampoco puedo recurrir ninguna decisión ante un juez porque no di pautas. ¿Okay? Entonces, hasta el momento tenemos, tiene que estar sí o sí desde el principio el objeto determinado en especie. En cantidad, no es necesario que esté desde el principio, pero tiene que ser determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo de partes. Ya tengo que decir al principio quién va a determinar la cantidad que se tiene que entregar de un objeto determinado. Ahora, ¿qué pasa si la calidad de un objeto no está determinada? No pasa nada. En principio no pasa nada. Si es que las partes no dieron ningún parámetro, lo que se entiende es que la calidad tiene que ser razonable y no tiene que ser inferior a la calidad media. Les pongo un ejemplo. Si entre dos partes pactaron que una persona se va a una joyería y dice, quiero encargar 15 anillos para dentro de 2 semanas. ¿Ok? Así, sin más. No se estableció la calidad del anillo. En 2 semanas se va la persona a retirar y le pagó, no sé, le pagó 500.000 guaraníes. En 2 semanas se va la persona a la joyería y dice, el joyero le entrega anillos de plata. Y la persona dice, no, yo no acepto anillos de plata, porque yo realmente quería anillos de diamantes. Esa no es calidad media. Las partes no fijaron cuál es la calidad del anillo, no fijaron el material del que tenía que ser el anillo. No se le va a poder exigir al joyero que por 500.000 guaraníes entregue anillos con diamantes, ¿ok? Otro ejemplo tonto, la calidad se va a juzgar en cada caso en concreto. Si es que esta persona no hubiese pagado 500.000 y hubiese pagado $500.000 por esos anillos, ahí podemos discutir cuál fue la calidad que las partes pactaron, ¿ok? Pero en principio, como regla general, si las partes no pactan la calidad de un objeto, el contrato igual tiene efectos, no se anula el contrato, no es nulo el contrato tampoco, pero la persona que recibe ese objeto solamente va a poder exigir calidad razonable, no inferior a la calidad media, en virtud del principio de la buena fe. ¿Ok? Hay que considerar todas las circunstancias del caso. Por ejemplo, en este caso de la joyería, el precio que se pagó, para determinar qué es lo que las partes realmente estaban esperando en relación con la calidad. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Especie tiene que estar siempre determinado. Cantidad, no necesariamente, pero tiene que ser determinable. Y calidad, no importa, pero si no se pacta, solo se puede exigir una calidad razonable, no inferior a la calidad media. A ver,
Ok. Entonces, terminamos lo relacionado a que el objeto tiene que ser determinado o determinable. Y vamos a pasar a la segunda característica con la que tiene que cumplir el objeto, que es que tiene que ser posible. ¿Ok? El artículo 299 del Código Civil dice, no podrán ser objeto de los actos jurídicos. El contrato es un acto jurídico, esto estoy segura que ya saben porque ya lo dieron en una clase anterior. No pueden ser objeto de los actos jurídicos los hechos imposibles. ¿Ok? No puede ser. Ahora, ¿qué es imposibilidad? ¿O qué tipos de imposibilidad podemos encontrar? Podemos encontrar imposibilidades físicas e imposibilidades jurídicas. ¿A qué me refiero? Una imposibilidad física es decir, te voy a entregar una galaxia. Voy a tocar el cielo con las manos, el ejemplo que está en pantalla, ¿ok? Es irrealizable, absolutamente. O sea, nadie lo puede hacer, ¿ok? Esa es una imposibilidad física total. También puede haber una imposibilidad para una persona determinada. Por ejemplo, yo puedo decir, te voy a pintar un cuadro igual a la Mona Lisa, pero yo no tengo esa capacidad, no tengo esa habilidad, no sé pintar. Entonces, para mí es imposible producir ese bien, pero para otra persona puede ser súper sencillo, o puede hacerlo por lo menos, ¿ok? ¿Qué pasa si es que una prestación, un objeto, solamente es imposible para una persona y no para todo el mundo? Si yo me comprometí a cumplir con eso y eso es imposible para mí, yo tengo que indemnizar por daños y perjuicios por esa promesa que yo no puedo cumplir, ¿ok? Ahora, si es que yo prometí entregar una galaxia a una persona, una imposibilidad física para cualquiera, ¿ok? Ahí yo no tengo que indemnizar por nada, sino que el contrato desde ya no vale. Y no vale porque existe una imposibilidad física total y no pueden ser objeto de los actos jurídicos los hechos imposibles, ¿ok? Entonces, hay una diferencia en la imposibilidad física en que sea realmente una imposibilidad física o que sea una imposibilidad para una persona, en cuyo caso, si no cumple, tiene que indemnizar. Ahora, hay otro tipo de imposibilidad de la que se suele hablar al hacer referencia al objeto de los actos jurídicos, que es la imposibilidad jurídica. ¿A qué se refiere eso? Acá hay algunos ejemplos. A decir, voy a hipotecar un bien mueble. Eso no existe. O sea, la hipoteca, por definición, es sobre bienes inmuebles. No existe la hipoteca sobre bienes muebles. Así como, por el contrario, no existe la prenda sobre bienes inmuebles. La prenda es sobre bienes muebles, ¿ok? Estas son imposibilidades jurídicas. Pero realmente, el hecho de que un acto jurídico no pueda ser, o un contrato no pueda tener como objeto una hipoteca sobre un bien mueble, no lo deja sin efecto como consecuencia de que el hecho es imposible, sino como consecuencia que el hecho es ilícito. O sea, el objeto no es idóneo, no por imposible, sino por ilícito. Entonces, una cosa que quede claro acá. Cuando hablamos de que no pueden ser objeto de los actos jurídicos los hechos imposibles, nos estamos refiriendo solamente a la imposibilidad física, ¿ok? Hechos imposibles, imposibilidad física. Si hay una imposibilidad jurídica, no podemos tener contrato, no podemos tener objeto válido, pero porque es ilícito, ¿ok? La imposibilidad jurídica es ilicitud. Entonces, viola el tercer requisito que tiene que tener un objeto, ¿ok? Hablamos, tiene que ser determinado, determinable, en especie, en cantidad, calidad no importa, pero sepan cómo se resuelve si es que no se establece la calidad. Tiene que ser posible, si hay una imposibilidad física total, no hay objeto válido. Si hay una imposibilidad física relativa, una persona tiene que indemnizar, en todo caso, por daños y perjuicios si no puede cumplir con ese objeto. Y tercero,
tiene que ser lícito el objeto de un contrato. Si estamos hablando de una imposibilidad jurídica, estamos hablando de una ilicitud. ¿Ok? ¿Cuáles son otros objetos que no pueden ser objetos de los actos jurídicos por ser ilícitos? El Código Civil nos da unos ejemplos expresos. ¿Ok? Por ejemplo, habitar siempre en un lugar determinado. Una persona no le puede exigir a alguien habitar siempre en un lugar determinado. Entonces, eso no puede ser objeto de los actos jurídicos. No se puede condicionar o exigir a una persona a casarse con determinada persona. No se puede. Eso no puede ser objeto de un acto jurídico porque es ilícito. Ahora, sí puedo, por ejemplo, exigir a una persona que se case. No con alguien en particular, pero sí puedo prever como objeto de un contrato que alguien tenga que contraer matrimonio. Eso está bien. Otra cosa que no puede ser objeto de acto jurídico por ilícito, no puedo sujetar la elección del domicilio a la voluntad de un tercero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el código nos da ejemplos de cuáles son objetos prohibidos de los actos jurídicos como consecuencia de que sean ilícitos. ¿Y cuál es la consecuencia de pactar un contrato con un objeto ilícito? La nulidad del acto, la nulidad desde ab initio, ¿ok? El acto no vale. Entonces, hasta acá tenemos objeto, determinado, determinable, posible, lícito, como requisitos del objeto del contrato. Ahora vamos a hablar de algunas circunstancias particulares y ver cómo se regulan en nuestro Código Civil. O sea, ciertos contenidos que pueden o no pueden tener los contratos y cómo se regulan. Por ejemplo, ¿puede o no puede preverse un contrato por tiempo indefinido? Al igual que ciertos ejemplos con relación al requisito de licitud, vayamos atrás. Por ejemplo, no se le puede obligar a una persona a vivir célibe perpetuamente. ¿Ok? El código tampoco permite que se impongan limitaciones permanentes o ataduras a una persona por tiempo indefinido. Entonces, ¿se puede celebrar un contrato por tiempo indefinido? Se puede, pero siempre tiene que existir la posibilidad de que una parte pueda terminarlo. ¿Ok? Yo no le puedo obligar a una persona a perpetuidad sin darle la posibilidad de salirse de ese negocio. ¿Ok? Ahora, ojo, el hecho de que esa persona siempre se pueda salir de ese contrato no significa que no tenga que pagar daños y perjuicios si corresponde. Pero de poder salir, puede. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo claro y de nuestra legislación y muy conocido? El caso de los contratos de distribución, por ejemplo. Yo no sé si saben, algunos han de saber con seguridad. Paraguay tiene una ley específica que regula los contratos de distribución entre una empresa extranjera y una empresa paraguaya. Por ejemplo, si hay una empresa paraguaya que tiene el derecho exclusivo de vender productos de la marca Samsung, ¿ok? Una empresa extranjera le da a una empresa paraguaya, una empresa extranjera Samsung, le da a una empresa paraguaya la posibilidad, la licencia exclusiva para vender Samsung en Paraguay, ¿ok? Para distribuir Samsung en Paraguay. Nosotros tenemos una legislación que le protege a la empresa paraguaya y dice que si la empresa extranjera, que la empresa extranjera no puede terminar el contrato, salvo que haya justa causa. Y que si quiere terminarlo, tiene que pagar una indemnización. Entonces, ese es un caso claro de un contrato por tiempo indefinido. Una vez que una empresa extranjera entra a un contrato de distribución con una empresa paraguaya, se genera una relación que no puede ser terminada, salvo que se pague una indemnización. Entonces ahí ven un caso. No puede salirse sin pagar daños y perjuicios, pero siempre se tiene que poder salir. ¿Ok? Doctora, Sí. esa ley que mencionaste no sería la 5393, por si acaso.
No sé cuál era 5393. 194/93. Espérame que busco 5393. Sobre el derecho aplicable a contratos internacionales, es esta ley que yo te mencioné, no sé si es. No. Yo le estoy hablando, es la ley 194/93 que regula los contratos de agencia, distribución entre fabricantes del exterior y empresas paraguayas. Ese era un mero ejemplo, ¿eh? No le hagan tanto caso a mi ejemplo, solamente para contarles un caso de contratos que se celebran por tiempo indefinido, pero que de igual forma una parte siempre tiene que poder terminar el contrato, lo cual no significa que al terminar no tenga que pagar daños y perjuicios, ¿ok? Pero siempre se tiene que poder salir del contrato. Otra situación de qué puede o no puede ser el contenido de un contrato. Prestación de cosas futuras. ¿Qué es una cosa futura? ¿Ok? Una cosa futura es un bien que no existe al momento en que se celebra un contrato, pero que puede llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos, dice nuestro Código Civil. ¿Ok? Una galaxia no es una cosa futura que yo pueda entregar. Es imposible, ¿ok? No estamos hablando de una cosa que puede llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia que se hace en relación con cosas futuras que pueden ser objeto de los contratos? Se diferencia. Si la existencia de esa cosa futura depende 100% de la persona que lo promete, o si depende en parte de la persona que lo promete, en parte de fuerzas naturales. Les pongo un ejemplo. Una cosa futura que depende de la persona que lo promete es una pintura. Si yo digo, yo te voy a pintar la Mona Lisa, hoy día no existe esa pintura, pero yo te prometo una cosa futura que depende 100% de mí, que yo pueda o no pueda producir. ¿Ok? Yo pinto y está la cosa. Ahora, hay cosas futuras que no dependen solamente de la voluntad de aquella persona que lo promete. Por ejemplo, una cosecha futura. Una cosecha futura, sí, cierto, depende en parte de que yo, no sé, plante la semilla, de que cuide la cosecha. Sí. Los departamentos que se venden en el pozo no son una cosa futura. Que el que va a construir y empieza. Sí, son cosas futuras. No existen hoy día. Se van a construir, tal cual. Pero dependen en todo de la persona que te está vendiendo ese departamento o de la empresa constructora. No depende de fuerzas naturales que se pueda construir ese departamento, ¿ok? Como el de la cosecha, por ejemplo. La cosecha está naturalmente sujeta a si hay sequías, si hay inundaciones. Es como que se está pactando una condición suspensiva cuando uno pacta una cosa futura que no dependa 100% de mí. ¿Por qué? Porque yo te digo, te voy a vender la cosecha si es que existe, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia que hace el artículo 695 de nuestro código en relación con las consecuencias de pactar esto? Si depende de todo del promitente, o sea, si depende de mí, por ejemplo, yo te voy a vender un departamento que voy a construir, entonces es una obligación pura y simple. Si yo no puedo si yo no puedo construir ese departamento, tengo que indemnizar como que hubo incumplimiento, ¿verdad? Salvo que obviamente puedan existir causas de fuerza mayor, pero eso no estamos discutiendo acá, ¿ok? O sea, yo prometo un departamento, yo construyo el departamento, aunque no exista ahora, se entiende como si fuese que yo te estoy vendiendo mi teléfono que tengo acá enfrente mío. Si no cumplo, pago, ¿ok? Te tienen que indemnizar, claro. Se tiene que indemnizar, tal cual, 100%. Ahora, el código sí hace una aclaración cuando no estamos hablando de algo que dependa 100% de mí. Por ejemplo, la cosecha, que es el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos que ver si es que la parte que prometió la venta de la cosecha asumió el riesgo de que esa cosecha no se produzca por fuerzas naturales. Si es que yo asumí el riesgo, entonces, misma cosa, tengo que pagar si es que no puedo cumplir, ¿ok? Si yo no asumí el riesgo
de que la cosecha funcione o no, ¿ok? Entonces el código dice, se considerará subordinada la eficacia del contrato al hecho de que llegase a existir, como una condición, ¿ok? Entonces, sencillo, cuando se trata de una cosa futura que depende del todo de mí, una obligación pura y simple, normal. Cuando se trata de una cosa futura que no depende en todo de mí, sino que depende en parte de fuerzas naturales, tengo que verificar si es que el promitente asumió o no asumió el riesgo de que efectivamente exista esa cosa. Si asumió el riesgo, obligación pura y simple. Si no asumió el riesgo, se entiende que el contrato está supeditado a una condición suspensiva. O sea, si no se produce la cosecha, no tiene efecto el contrato, nadie le debe nada a nadie, ¿ok? Pero en resumen, las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. Ojo con esto, porque acá suele haber confusión. Cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos. ¿Qué es la herencia futura? En el sentido en que el código lo dice. Que yo esté hoy día queriendo comprometer una herencia que yo voy a tener en el futuro. Eso no se puede. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque atenta a la moral y las buenas costumbres especular con relación a la muerte de una persona. Una herencia futura todavía no es mi herencia. Son bienes de los ascendientes que son suyos. Cuando esa persona fallezca, en todo caso, a mí me va a corresponder ese bien. Pero yo hoy día no puedo contratar con eso. Ahora, hay algunos contratos parecidos a la herencia futura que sí existen y sí son válidos. Ejemplo, la partición anticipada de bienes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la partición anticipada de bienes es un acto jurídico que realiza la persona a la que hoy día le pertenece un bien y decide qué va a pasar con ese bien cuando fallezca. La herencia futura es una persona a la que no le pertenece el bien hoy, capaz le va a pertenecer en el futuro cuando alguien fallezca. Herencia futura no puede ser objeto del contrato. Ahora, nada impide que un ascendiente realice una partición anticipada de sus bienes. ¿Ok? ¿Queda claro esta diferencia? Suele haber mucha confusión con relación a esto. Herencia futura, no. ¿Por qué? Porque el bien no es mío. No va a ser mío hasta que no se muera alguien. Si es que termino siendo yo el heredero realmente. ¿Ok? Bueno. Otro tema con relación a qué puede o no puede ser contenido en un contrato. ¿Puede o no puede ser contenido un contrato? ¿Puede contenido el contrato las cosas litigiosas, grabadas o embargadas? Se puede. Yo puedo vender un bien embargado. Puedo. La condición es que yo no haya ocultado ese gravamen. ¿Ok? Yo no puedo vender un bien como si fuese libre, siendo que el bien está embargado o está grabado. ¿Ok? Pero puedo vender porque está dentro del comercio. Una casa, puedo vender la casa embargada. Lo que no puedo decirle a alguien le voy a vender es que no tiene ningún embargo. ¿Ok? Si es que yo oculté esa condición, entonces el contrato es anulable. ¿Ok? ¿A qué se refiere con grabada, doctora? Que tenga algún otro tipo de anotación el bien en particular. Hipoteca sería. Por ejemplo, tal cual, tiene un gravamen, tiene una hipoteca. Yo no puedo vender una casa diciendo que está libre, que no hay ningún gravamen sobre la casa y tiene una hipoteca. ¿Ok? O sea, si yo oculté esa condición, el contrato es anulable. Pero si yo le conté a la persona, ay, tengo un bien embargado o tengo un bien con una hipoteca, ¿querés comprarme? Y la persona te dice que sí, ok. Eso es súper frecuente, ojo. Muchas veces, precisamente, no sé, porque yo tengo una casa hipotecada, necesito pagarle un préstamo al banco, no tengo ese dinero y quiero vender la casa, puedo vender la casa y con ese dinero le pago al banco. El banco va a querer que yo venda la casa para que le pueda pagar el dinero. Pero esa tercera persona tiene que saber que ese bien está hipotecado. ¿Ok?
Entonces, ¿se puede? Se puede. Acá hay otro punto con relación al contenido del contrato. Para serles muy sincera, no me queda muy claro a mí la relación. O sea, creo que todas las otras cosas que estuvimos viendo, cosas particulares, herencia futura, bienes futura, si se puede o no se puede vender algo litigioso, grabado o embargado, todo tiene un mismo hilo conductor. La cláusula de integridad, no sé cómo encaja en relación con esas otras cuestiones que pueden o no pueden ser contenidos de un contrato. Pero en síntesis, una cláusula de integridad es una cláusula en la cual las partes pactan en un contrato que ese contrato representa todo lo acordado por las mismas. ¿Qué significa esto? Esta cláusula se usa mucho en contrataciones o negociaciones muy largas. ¿Por qué? Porque las partes vienen discutiendo por meses qué va a formar parte del contrato. Un día dijimos el precio va a ser 100, otro día 50, otro día que vos vas a correr con los riesgos de tal cosa, otro día que vos tenés la obligación de contratar seguro y al día siguiente tengo yo la obligación de contratar seguro. Muchísimas idas y vueltas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el contrato se incluye una cláusula que dice lo único que vale es lo que está en este contrato. La idea con esa cláusula es que yo no pueda producir eventualmente un email de 2 semanas antes de ese contrato diciendo que el mail contradice lo que las partes previeron en el contrato. ¿Por qué? Porque se tiene que entender que solo lo que está en el contrato es la última voluntad de las partes. Eso es la cláusula de integridad. Ahora bien, esto no significa que esté 100% vedado eventualmente para una parte poder traer a colación todo lo que se negoció como para poder, por ejemplo, interpretar el contrato. Yo no sé, ¿ustedes tuvieron ya la cláusula de interpretación de contrato? La clase, esa no tuvieron hoy con el doctor Corina, ¿no? Ayer fue. Ayer, ok. Bueno, ahí seguro hablaron sobre normas de interpretación del contrato, por ejemplo, que se tiene que considerar toda la conducta de las partes en la interpretación de un contrato. Entonces, realmente nada impide que yo pueda usar todas esas negociaciones prolongadas como para tratar de interpretar un contrato. Pero, digamos, una traba más, que es la cláusula de integridad. ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo? No, mencioné nomás la intención en el contrato. Claro, o sea, ya tengo como una cláusula que le va a hacer eventualmente a un juez pensar, ok, vos me estás trayendo todas estas negociaciones, pero ojo, las partes previeron esta cláusula de integridad acá. ¿Por qué previeron eso? Y también se va a analizar la voluntad de las partes en prever esa cláusula de integridad, ¿ok? Pero bueno, tienen que entender lo que es una cláusula de integridad, básicamente. Ahora, ¿hasta qué hora es nuestra clase? 15:40. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una partecita más. Pero esta también es una parte importante, así que vamos a continuar en la próxima clase, porque falta bastante todavía. Pero en síntesis, con esta discusión cerramos todo lo relacionado al contenido del contrato. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el objeto del contrato? Que tiene que ser determinado, tiene que ser posible, tiene que ser lícito. Y aparte, otras situaciones particulares que tienen que saber si pueden o no pueden ser objeto de los contratos. Puede o no puede ser objeto del contrato del bien futuro, la herencia futura, que es una cláusula de integridad. ¿Puedo o no puedo vender un bien que tenga un embargo, que tenga un gravamen? ¿Cuáles son las consecuencias si yo oculto ese gravamen o ese embargo? Eso está todo relacionado con qué contenido puede tener un contrato. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es cuáles son las formas con las que tiene que cumplir un contrato. Y acá hay un punto fundamental que sí o sí tienen que tener grabado, que es el principio consagrado en el Código Civil, el de la libertad de formas. ¿Qué significa el principio de libertad de formas? Significa que, salvo que se prevea algo concreto para un tipo de negocio en particular, las partes tienen que emplear las formas que estimen convenientes. Entonces, solo excepcionalmente, cuando la ley así lo establezca, se tiene que observar una forma en particular. Ese es el principio de libertad de forma. Esa es la regla.
Si la ley nada dice con relación a la forma del contrato, se puede celebrar en la forma que quieran las partes, ¿ok? Puede celebrar oralmente, no hay problema, ¿ok? Entonces, regla, libertad de forma, excepción es la formalidad, si la ley lo exige. Acá hay algunos ejemplos. La transferencia de inmuebles. La transferencia de inmuebles tiene que ser hecha por escritura pública, porque la ley así lo prevé. La constitución de una sociedad anónima tiene que ser hecha por escritura pública. Los contratos que superen los 10 jornales tienen que hacerse por escrito. Pero ojo, y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, tenemos que diferenciar también aquellas formas que son solamente a efectos probatorios y aquellas formas que hacen a la validez del acto mismo, ¿ok? Y ya les adelanto, porque acá vamos a cortar, que el tema de los contratos que superen los 10 jornales mínimos que se tienen que hacer por escrito no significa que si el contrato no se hace por escrito, el contrato no sea válido, porque la forma es ad probationem, es decir, es a efectos de la prueba que se exige que el contrato esté por escrito, ¿ok? Hasta acá vamos a llegar y voy a ver si la semana que viene me acoplo al inicio de alguna de sus clases, entonces terminamos de desarrollar lo relacionado a forma y a efectos del contrato, a quién afecta un contrato, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, profe. ¿Hasta ahora? Muchísimas gracias, profe. Integración, ¿cómo era la cláusula de integra? La cláusula de integridad. Eso es lo que es difícil, voy a ir a leer ahora. Gracias, profe. Igual, Muchas cualquier gracias. cosa que tengan en la próxima clase me hacen sin problema. Chau, chau. Gracias, profesor. Chao, profe, gracias. Chao.